Pero ojo, estamos reduciendo y aquí la reducción implicaría que yo tengo que hacer de que esto sea un poco más alto para que se reduzca. En otras palabras, es como si estuviese trabajando con una mezcla que tiene un sentido más allá, es más dificultoso separar. Entonces, más o menos la idea sería de que afectemos a cada uno de estos valores, por el rendimiento. Entonces, este no sería 0,64, pero ya no en esto, sino en el diagrama, en este de acá. Entonces, afectemos por el 0,8, por 0,8 toda la columna, y entonces nos van a dar valores más bajos, y por el otro lado también. Y entonces vamos a poder construir una curva de equilibrio con valores obtenidos de estos, aplicando el rendimiento al equilibrio, y ya no sería equilibrio, vamos a tener una curva un poquito más abajo. Y esa sería nuestra curva con la que podemos trabajar. Y el número de etapas que obtengamos ahí, bueno, pues será el número de etapas reales, porque el rendimiento ya lo estoy aplicando yo en los datos de equilibrio. Esa sería la otra alternativa. Y aquí es más fácil, ¿por qué? Porque donde yo cruce la concentración de alimentación, ese es el plato de alimentación, ya tendría bien definido el plato de alimentación. En cambio, en este caso, cuando yo quiera aplicar el rendimiento en otro tema, a ver si lo hacemos así, supongamos que tenemos así, y aquí tenemos mucho más. Es más simple, pero bueno, ya. Y aquí tenemos esto, ¿no es cierto? Bueno, supongamos que tenemos 5 ideales. Ese es el resultado que me da aquello, ¿sí? Aplicando a la gráfica común. Y después yo, por matriz, voy a encontrar el número de etapas reales. Entonces, si yo aplico a todo en su conjunto, supongamos el total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12. A los 12 los aplico, sí, 12, pongamos que es el 80%. ¿Cuánto va a ser esto? 15. ¿Verdad? 128, 40, 15, ¿no es cierto? 15 etapas. ¿Y cuál va a ser la de la alimentación? En la 7, la 8, ahí en medio que nos perdemos. En principio, aquí tenemos 5 y tenemos aquí, no sé, 7, 5, 12, 7, ¿no ven? 2, 4, 6. Entonces, también otra opción es la de agarrar el rendimiento por separado. Estas 5 le aplico el rendimiento. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? 6,25. Y a las 7 le aplico también un rendimiento. Entonces, ¿cuánto va a ser? 8,75. En total, a 15, obviamente, estoy dividiendo más las cocientes y aplicando estos parámetros. Y en ese caso, fíjense ustedes, aquí ya me va a dar, aquí de casualidad no me da un fraccionario. Y aquí es donde ya hay que redondear, ¿no es cierto? Siempre es preferible tener una tolerancia mayor. Y en este caso particular, yo puedo llevar esto, como es más de 6, puedo llevar a 7 y esto tendría que llevar a 9. Y entonces, no me da 15, me da 16. Pero yo estoy seguro que el plato 8 es el plato de alimentación. Y aquí tendría que haber más o menos hecho una especie de regla de 3. Pero son formas de poder llegar, insisto, no estamos llegando a un diseño final, ¿sí? En cuanto a esto. Esto es mucho más ajustable todavía, pero tampoco estamos para llegar a esas consideraciones ya finitas de lo que es un diseño real. O hay que agregar muchas otras cosas más. Pero el concepto es el que va, ¿sí? Eso. Ya. ¿Qué nos falta de ver? Y es una cosa que está dada a través de una fórmula, nada más, hay que ajustarse a eso. Es el tema del diámetro de la columna. Habíamos dicho que diseño y construcción de columnas de rectificación era el título de nuestro tema. Y son 3 componentes que nosotros tenemos
verificar, dentro de lo que significa diseño de un número de etapas requeridas para lograr una determinada separación con concentraciones definidas. Ya lo ves. Diámetro de columna y altura de columna, al margen de los consumos energéticos en condensador y en rebote, ¿no? Bueno, entonces, el diámetro, como se trata de una torre cilíndrica, ¿sí? Entonces, la expresión de diámetro va a salir del caudal circulante. Ahora, ¿qué caudal circulante? Nosotros tenemos un caudal vapor y un caudal líquido. E incluso hemos dicho de que en la parte superior de la columna el B es mayor que el L. Obvio, si no usar nada. Y en la parte inferior el L raya es mayor que el B raya. Entonces no son iguales. Pero bueno, tampoco se trata de llegar a una cosa tan precisa. No es un reloj tampoco. Entonces, se puede trabajar o con flujo líquido o con flujo vapor. Generalmente se trabaja con flujo vapor para la determinación del diámetro. ¿Y aquí va a ser igual? Al margen de que hay ciertos tiempos de residencia, ustedes han visto en estas animaciones, entonces el vapor sube con un determinado flujo y el líquido baja también. Entre etapas hay un flujo, obviamente. Habrá una especie de retención en cada una de las etapas, pero después hay un flujo. Y ese flujo se da porque yo tengo que tener una presión abajo que me permita que el vapor permita al líquido meterse por dentro de los platos perforados. Porque si no tuviese una presión suficiente, el líquido se baja por ahí. Entonces, adiós transferencia. Entonces, tengo que tener una determinada presión que me garantice aquello. Y no se olvide de que esto también va a hacer de que la presión se modifique poco a poco, porque hay cada vez más fricción. Pero bueno. Hay entonces una determinada velocidad de ascenso, desde abajo hasta arriba. Caudal es igual a velocidad por sección, así que sí. ¿No? Con ciertas consideraciones. Pero bueno, lo que nosotros estamos buscando es justamente determinar el diámetro de la columna. Pues entonces, esto va a ser igual a velocidad por pi por diámetro cuadrado sobre 4. Es un área transversal. El área transversal de un cilíndrico ya está el diámetro. Así en términos groseros, el diámetro va a ser igual a la raíz cuadrada de 4q dividido pi velocidad. En términos muy groseros. Ya está. Pues esa es la expresión con algunas modificaciones y ajustes tanto de presión como de temperatura, la expresión por la cual normalmente se puede calcular esto. Todavía la estoy arriba, no importa. Aquí está la presión. Esta. 4 pi velocidad. 4 pi velocidad. Caudal. Ahí está el caudal, porque hemos dicho que vamos a trabajar con los caudales en fase vapor. Ahí está. Y lo otro ya son correcciones referidas a tomar como referencia las condiciones estándar de presión, de temperatura, de volumen, etc. No es más que eso. Aquí tengo una relación de presión. Esta es la presión normal y esta es la presión de trabajo. Que si es una nota y cuando se va. Aquí tengo temperatura con la cual se trabaja. Esta será la temperatura que tengamos que poner. Y se lleva a grados Kelvin y 22,8 litros de conversión. Ahí está. Eso es todo. Entonces, ¿qué tenemos? Este es el caudal de vapor. Siempre que lo pongo. Esta es la temperatura media
de los vapores en grados centígrados. Temperatura media de los vapores. Bien. Entonces, nosotros sabemos que en esta columna tenemos una temperatura mínima y una temperatura máxima. Así es, ¿no es cierto? Entonces hay todo un rango de temperaturas, porque en cada separación se produce a una temperatura, si esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta separación se produce a la temperatura de ebullición 5, que va a ser la temperatura de ebullición para las concentraciones que van a estar en juego aquí, que son distintas las de aquí. Y esto será una temperatura de ebullición 1, que será la temperatura de ebullición para las condiciones de concentración en la mezcla, obviamente, en su cambio. Por algo las temperaturas son distintas. Por eso es que nos dice que temperatura media. Entonces aquí hay otro conflicto, porque nosotros hemos dicho de que aquí hay un vapor B y aquí hay un vapor B rayo. Son distintos. Un caso hay en que son iguales, ¿no? Entonces vamos a tener que calcular por separado el diámetro en la zona de rectificación y el diámetro en la zona de botamiento. Porque hay dos factores de la ecuación que son distintos. El B y la temperatura media, porque cuando yo quiera calcular el diámetro en la zona de rectificación, aquí tengo que poner B. Cuando quiera calcular el diámetro en la zona de agotamiento, aquí tengo que poner B rayos. Si ese es el caudal de mi trabajo. B rayos. Además, aquí la temperatura media tiene que ser la temperatura media de la zona de rectificación. Aquí tendrá que ser la temperatura media de la zona de agotamiento. ¿Y cómo yo voy a identificar esas temperaturas? La concentración XF es la que me identifica hasta dónde yo trabajo con rectificación y hasta dónde con agotamiento. Y listo. Esta velocidad U, si ustedes se fijan, está en función de las densidades del líquido y vapor y de un coeficiente K, es una constante, pero que depende del diseño de los dispositivos, depende de qué tipo de diseño es, la perforado, campana, etc. Y de la altura media entre etapas, o sea, es un factor más mecánico y no los daña normalmente en metros por segundo. Entonces, esto va a ser ya no hay más problemas, se resuelve el diámetro. ¿Cómo obtenemos nosotros? Bueno, esto ya lo vamos a obtener de los balances que realicemos, conociendo el factor F, S, o la verdad va a ser por F, todo. Lo único que hay que ver es el tema de la temperatura media, y si nos vamos nosotros a la misma temperatura, ¿cómo vamos a definir eso de la temperatura media? Supongamos que nosotros tenemos una concentración XF, pero va a ser así. No, le pongamos XF igual a, no, DF igual a, vamos a decir, DF y XF. Claro, aquí vamos a tener una temperatura, yo le voy a poner acá, 90. Y esto va a ser igual a 0,60 no, 0,55. Ya está. Entonces, si yo tengo mi valor de XF, mi valor de XF es igual a 0,57 a este
Esto de aquí arriba, ¿qué he dicho? Es agotamiento. De aquí arriba es agotamiento, porque tenemos la máxima temperatura. De aquí para acá es agotamiento. Y de aquí para acá es rectificación. Por lo tanto, la media de agotamiento será entre los valores que dispongo, de temperatura, aquí, será esta la media de agotamiento y esta será la media de rectificación. Y ese es el valor que le ponemos en la ecuación, porque dice ahí temperatura media de los vapores. Y los vapores, bueno, hay de agotamiento y hay de rectificación. Eso es todo. Y para determinar la altura, con esto concluimos, para determinar la altura de la columna, insisto que hay cálculos mucho más rigurosos, pero nos dan como dato, porque ese también se quiere un cálculo, un chorizo, como dato la altura entre etapas. Esto va a ser la altura entre etapas. Entonces, yo tengo el número de etapas, tengo la altura entre etapas, la altura va a ser la multiplicación de la altura entre etapas multiplicado por el número de etapas. Ya está. Porque incluso, una vez que tengamos eso, no nos olvidemos que en la parte superior tenemos que dejar un espacio mucho más amplio que la diferencia de alturas entre etapas. Porque aquí hay una acumulación de vapor, no lo podemos comprimir. Porque si lo comprimo mucho, no me doy espacio, ese vapor va a tender a seguir estando en la laguna de la transferencia de la primera etapa, y entonces distorsiona la separación, esa contradifusión que hay que dar. Y aquí lo mismo, hay que darle una buena altura. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener un cierto nivel del líquido de fondo rico, pesado. Y ese nivel nos permite justamente hacer los sistemas de control de caudal en fondo de columna. Yo pongo un transmisor de nivel acá. ¿Sí? Pongo un transmisor de nivel que se lo mide por diferencia de presiones. Entonces ese transmisor de nivel me manda la señal al controlador de nivel y el controlador de nivel me manda la señal a la banda de control que está acá y que me va a regular la cantidad que tengo que pasar, que eso me regula la cantidad de efecto que tengo que meter. Entonces hay que darle una cierta espacio porque aquí hay líquido que se acumula y eso es lo que me regula. Y acá también, ¿no? Ya está. Pero eso sí, como les digo, ya saben, cuando uno quiere ayudar a los cálculos. No es el momento, porque, o sea, el tema no da tampoco para hacer todo eso. Y si no, nos quedamos con destilación todo el año. Y ya está. Hasta ahí vamos a hacer para el práctico, ¿sí? Tenemos que arrancar ahora con John. No vamos a arrancar, pero vamos a dar un criterio. Aquí se refiere eso. Nos decía que la verdad es constante. Calor molar de vaporización. Con esto decíamos que L es constante, L de raya es constante, B es constante, L de raya es constante. Con esto decíamos que la línea de operaciones sola de rectificación tenía pendiente constante. Y lo mismo la línea de operaciones sola de agotamiento, pendiente constante. Entonces, entonces aplicábamos el método gráfico de Mackey y hasta la determinación del número de
Listo. Eso es. Ahora, resulta ser que para esto nosotros hemos hecho ciertas suposiciones. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho, analizando un plato, decíamos de que los calores sensibles eran prácticamente cero, que las pérdidas eran prácticamente cero, que el calor de mezcla era prácticamente cero. Para las soluciones ideales esto tiene que colocar. ¿Sí? Alguna de estas se mantiene porque el calor sensible es muy pequeñito, porque entre etapas, imagínense, hay una diferencia. En este caso, pensemos sobre esto. ¿Cuál es la diferencia máxima? 80, 110, 30 grados. Ahora no es como en destilación flash, donde decíamos nosotros, de esos 30 grados, nosotros apenas trabajamos en el XF y en un rango pequeñito, porque no vamos hasta aquí ni hasta aquí, vamos a lo sumo hasta un rango por ahí, en el diagrama de equilibrio, vamos hasta un rango que estaba entre estos dos, o sea, en este rango de concentraciones de equilibrio manejábamos. Claro que en rectificación se amplía hasta aquí y por acá. Bueno, pero ahora sí llegamos a 0,90 y pico en diagrama, ahora sí llegamos a XD, llegamos a XB, cercanos a los valores de estos. Entonces nuestra diferencia realmente son 30 grados. Pero si yo pongo una columna de 30 etapas, pues la diferencia entre cada etapa va a ser un grado aproximadamente. Entonces, dense cuenta de que un delta T de un grado en el cálculo del calor sensible no es nada, por eso esto todavía se puede ver. Las pérdidas, obviamente, podemos nosotros hacer un aislamiento adecuado, un aislado adecuado para evitar, para minimizar pérdidas. Y en este caso del calor de mezcla, ya empezamos a porque hay casos en los que no son iguales. Entonces, cuando los lambdas, lambda A es distinto a lambda B, y hay una cierta diferencia, yo voy a tener que encontrar lambda medias. Entonces, ya no puedo aplicar el método, porque ya el calor molar de la procesión ya no es constante. Que es la principal suposición que hace la G. Entonces, ¿cómo determinamos el número de etapas? Hay opciones más rigurosos, pero hay un método que se llama el método de Monchon-Savalli. Método de Monchon-Savalli. Para la determinación del número de etapas también. Conceptualmente, ¿qué hace Monchon? Entonces, ya no puede trabajar. Es decir, se libera de la restricción, porque la restricción esto implicaba trabajar con flujo molar y reacciones molares. Ese era tener que trabajar sí o sí por esta suposición de calor molar. Entonces, aquí ya no es necesario. Pero ¿de qué parte este método? Agarra la columna. Y hace una cierta suposición. Total. En conjunto, si yo pongo una caja negra, fíjense ustedes
un ingreso de una alimentación, una salida de un producto, y acá no está, y aquí otra salida, pero parece que es un ingreso, y aquí hay otra salida de otro producto. Eso es todo, por un balance global de la materia. ¿Dónde tenemos la posibilidad de hacer un balance de energía? Aquí hay una salida de calor, porque yo ¿qué hago? Meto agua a T y saco agua a T más diferencial de T, más caliente. ¿Ok? Estoy quitando calor a T. Por lo tanto, aquí hay una salida de calor. Aquí hay una entrada de calor porque yo meto vapor de agua y saco condensado. Por lo tanto, si esto meto vapor, saco condensado, estoy cediendo calor, hay una entrada de calor. De afuera, de afuera. Entonces, podemos suponer que en conjunto global, ¿sí? La destilación es un proceso, es una operación no adiabática. No adiabática, perfecto. Pero ahora si nosotros nos metemos un poquito más adentro y subdividimos y decimos, separamos la columna, lo separamos del reboiler y del condensador. Entonces vamos a poder suponer que la columna en sí es adiabática. Lo no adiabático del sistema global está en el condensador y el reboiler, por la extracción y el aporte de calor. Eso nos va a permitir trabajar suponiendo a la columna adiabática y trabajar con sistemas adiabáticos. Y este método de Porchon-Savarin trabaja con el sistema entalpía versus concentración. Y aquí sí la entalpía la podemos trabajar en fracciones básicas sin ningún inconveniente, ya no tenemos aquella restricción, es decir, puede ser en kilocalorías por kilogramo, y la concentración puede ser en kilos, kilogramos de agua, kilogramos totales, no es cierto, fracción básica. No hay ningún inconveniente. Y ustedes han debido trabajar con diagramas mentálicos, ¿bueno? Equilibrio, diagramas mentálicos, ¿sí? Físico-química. ¿Sí o no? O la volar que no entiendes, ya se ha ido. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Termodinámica. ¿Sí? Ah, ya está, sí. Entonces vamos directamente a la grado. Entonces, pero de todas maneras, el fenómeno físico que se produce en una etapa, pues es lo mismo. Todo eso que hemos puesto en ecuación, todo esto, pues es lo mismo. No va a cambiar por método, solamente estamos buscando otro método compatible para ciertos casos. Entonces vamos a tener que seguir trabajando con líneas de operaciones, porque las líneas de operaciones se relacionan concentraciones entre etapas y son las explicaciones, son absolutamente lo mismo. Solamente que no
van a haber curva de equilibrio. Vamos a suponer otra vez que estamos trabajando con sistemas ideales, etapas teóricas, llegamos al equilibrio, por eso estamos trabajando con esta de burbuja y esta, perdón, de rocío y esta de burbuja. Y por debajo de esta están las temperaturas más bajas, ¿no? Es una cosa similar al punto de ebullición. Solamente que aquí ahora tenemos entalpía, no tenemos temperatura. Y ya está. Eso es lo que se va a hacer. Entonces vamos a trabajar en principio con eso. Y eso me va a dar lugar a la utilización en los balances de materia. Los balances de materia van a ser los mismos. Lo único que vamos a poder trabajar con los balances de materias para sistemas adiabáticos y aplicamos la regla de la palanca para poder encontrar las fracciones, que es mucho más fácil. ¿Sí? Eso. Pero bueno, eso como les decía lo vamos a hacer. Y entonces yo, que dice hoy viernes, ¿no? Entonces esta noche o mañana más ya les subo el práctico hasta acá. ¿Sí?